Les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Carmen Cecilia Pérez, yo soy abogada, egresada de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela, y mi especialidad es penitenciaría, cárceles. A la gente le llama la atención, una mujer en la cárcel, pero no saben lo interesante que es trabajar en una cárcel, porque la cárcel es el piso de la sociedad. Ahí están los depósitos humanos, ahí está la gente que se equivoca, ahí está la gente que va en contra de las reglas, porque no consiguieron o una persona que le dijera algo diferente o la palabra correcta para que no delinquieras, o simplemente complacer al que está al lado para robarse un radio. Y en Venezuela eso está condenado de 6 meses a 1 año. Estar 24 horas en una cárcel puede cambiar tu vida, el resto de tu vida puede ser cambiada, porque te marca. Dejas de ser humano independiente para responder preguntas y direcciones a un tercero que nunca en tu vida has conocido. Las cárceles de América Latina son depósitos humanos, y se lo digo porque las conozco por dentro. Fui directora de las mejores o de las más nombradas cárceles en Venezuela, porque estuvieron políticos allí que yo recibí en algún momento de mi estadía como directora en la cárcel, entre ellas el Junquito, Tocorón. Bueno, que yo me imagino que ustedes Tocorón bastante que la conocen, ¿no? Bueno, son una cárcel extraordinaria por su manera de edificación. Las cárceles se edifican para que el preso se regenere y se pone colores para que no se estrese. El color azul no lo estresa, pero el gris sí. El blanco le da la sensación de libertad, pero el negro lo vuelve loco. ¿Y cómo están entonces las cárceles cuando usted manda a un preso a castigo? Son pintadas de negro. Y te sientes realmente solo. Nadie te escucha, nadie te ve, nadie sabe qué te está pasando. Te enfermas y una pastilla te duele la cabeza ahorita y te dan la pastilla 24 horas después. Sí te la dan. Las cárceles en Venezuela se han deteriorado 100%, 100% de deterioro. Se perdió el régimen penitenciario. ¿Por qué? Por una frase nueva que se llama un hombre nuevo. Pero un hombre nuevo para rediseñarlo. Están usando a los presos en Venezuela para ir a echarse tiro en la frontera del Esequibo, por ejemplo. Esas son las cárceles. Quiero mostrarles algo. Miren, esta es la penitenciaría de Yari. Lo que ustedes están viendo, créanme, es la realidad. Por eso es que yo digo que son depósitos humanos. Fíjense, esta es la cárcel de Tocorón. Esta cárcel yo fui directora 3 años. Tenía una población aproximada de 1.700 hombres, entre hombres y mujeres. Mujeres, las más peligrosas que los hombres presos, porque a esas no les importa nada. El lesbianismo casi en un 80%, ¿verdad? Porque se sienten abandonadas. La parte psicológica del preso se divide en muchas. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son las mujeres qué delitos se cometen en Venezuela en mujeres, por ejemplo? ¿Siempre matan al hombre? Yo digo, ¿pero por qué? Con tantos hombres que hay en la vida, ¿vas a matar al que está al lado? 30 años de cárcel. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que cambiar. Señores, si usted tiene una pareja y no funciona, déjela y se suma para otro, pero no la mate, porque se le acabó su vida. Y no, después que está el ojo afuera, no vale Santa Lucía. Miren, esto es, el sistema de Tocorón está en penales que son rectangulares. ¿Por qué rectangulares? Son rectangulares por el espacio. Se considera que el preso, si usted está condenado a 20 años, tiene 20 años para caminar, pensar, hacer cosas diferentes. Por eso los hacen de esa forma. Siempre se está probando una forma diferente de penal o diferente de estructura para ver si el preso no se compacta, no se estresa de manera que no hubieran muerto, que no hubieran problemas entre una banda y otra. Esto es Tocorón, bloques de prisión, viviendas informales, piscina, zona de juego infantil, mini zoológico, establos y cancha de béisbol.
Tú no puedes premiar a un preso con ese tipo de vida. Pero ¿qué pasa? Que se descubrió hace unos 6 meses que en esta cárcel de Tocorón guardaban a los secuestrados. Te secuestraban en la calle, te llevaban en la cárcel, te guardaban allí, pagaban el secuestro y te sacaban de la cárcel. La policía supuestamente te buscaba y te buscaba y te buscaba y nunca te encontraba. ¿Por qué? Porque estaban en la cárcel. El Estado en Venezuela se ha convertido en el auspiciador del crimen y ha convertido las cárceles precisamente en esto. Esto es lo que se supone que son requisas. Alguien me podrá preguntar, ¿y cómo entra esa cantidad de armas a una cárcel? Es que, por ejemplo, las cárceles en Venezuela, el perímetro externo está cuidado por la Guardia Nacional, pero el interno está cuidado por policías penitenciarios. Aquí está el director. La seguridad y que la cárcel funcione depende del Estado, no depende del privado, como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos las cárceles son privadas. Una vez que usted comete el delito, usted es juzgado, usted es sentenciado, va a una cárcel de acuerdo a la peligrosidad del delito y la sentencia que usted tenga y lo peligroso que usted sea, ¿verdad? Pero se encarga no el Estado, sino una compañía. En Estados Unidos hay 2.5 millones de personas presas. Es un sistema que está sumamente cargado y sumamente lento. Pero la ley se cumple. Cárcel de Tocuyito. Fui directora de esta cárcel 4 años. Como ustedes ven, hay un problema en América Latina donde los presos no se uniforman. Están así como ustedes lo ven. Algunos no tienen, a veces están en interiores nada más porque no tienen ropa, porque el otro preso se la quitó, porque marcan territorio. Es gravísimo estar preso. Yo siempre que doy este tipo de clases le digo a la gente, piensen primero antes de delinquir, piensen primero antes de despojar a alguien, piensen primero antes de hacer algo que vaya en contra de la ley, porque después que caen en este sistema les prometo que más nunca vuelven a ser ustedes. Porque yo cambié y era de la parte buena del trato, porque yo cuidaba a los presos, los manejaba, los dirigía y trataba siempre de que fueran mejores personas, pero nunca lo logré. Yo creo que de la masa penitenciaria que yo manejé, el 1% lo pudimos recuperar, el otro se perdió, porque el sistema te come, el sistema te come. Bueno, fíjense, seguimos en Tocuyito. Estas son áreas comunes donde los presos están, porque en Venezuela, yo no estoy de acuerdo con eso, al preso hay que ponerlo a trabajar, porque tú estás preso 25 horas y el día tiene 24. O sea, el preso tiene 25 horas para pensar qué va a hacer, a quién, cómo se va a desestresar. Pero si tú lo pones a trabajar en la calle o lo pones a trabajar dentro del penal, maybe podemos recuperarlo, porque está ganando dinero. Ese sistema de trabajo por reo sí existe en las cárceles de Irlanda, de Suiza, de Estados Unidos, que son cárceles totalmente diferentes a lo que están viendo. Una cárcel abierta en Suiza no existe. Una cárcel en Canadá para indios no existe de esa manera. Los indios que delinquen en Canadá viven en chozas. Esas chozas que los mantienen cautivos están dentro de un cuadrado que está lleno de rejas y de sistemas de seguridad, pero como son indios y tienen una idiosincrasia diferente, entonces lo que hacen es que los ponen en sus chozas y esas chozas están resguardadas por un cuadro de seguridad, de alambres, electricidad y todo esto. Bueno, sigan viendo, esto es un desastre. Esto es una cárcel en Estados Unidos, de bajo rango. Me comí una luz, pagué 3 veces, estaba manejando borracho. Les traje esto. Los hacinamientos en las cárceles en Latinoamérica. Miren los porcentajes. México, Guatemala, Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Haití. Miren cómo va diferenciando. Y la gente dice, ¿por qué hay tanta gente presa? Porque el sistema del Estado es malo. Y fíjense, 119 muertos. Estamos hablando del 2021. Cantidad de muertos de botines en cárceles, 150 y 10.
Anécdotas muchas. Por ejemplo, en un motín carcelario en Tocorón, precisamente, se alborotaron por 30 kilos de marihuana y lo que obtuvimos fue, cuando nosotros entramos a apaciguar a los presos, ¿verdad?, con una cantidad de medios que usa la policía penitenciaria, cuando yo iba subiendo al tercer piso, habían quitado una cabeza de uno de los presos y lo habían lanzado hacia abajo, la cabeza me quedó a los pies. Uno vive dentro de la cárcel momentos bien difíciles, pero que te siguen salir adelante, porque en un motín nadie vale nada. Prela el preso que tenga más poder, el que le tenga más miedo, el que venda más droga, el que tenga más pistola. Miren la inversión por reo al año. Estados Unidos, 2.300.000. Y España, México, Perú y Chile. Es interesante esta fuente si les gusta ese mundo penitenciario, como me gusta a mí, por ejemplo. Me gusta porque yo digo que en las cárceles encontré la esencia del ser humano, para no tener errores, para no cometer errores en mi vida. Entendí que las reglas son las reglas y hay que cumplirlas, nos gusten o no. Por eso es que la ley es coercitiva. Te guste o no te guste, yo ejecuto la regla, si tú violas la ley. Cárceles de bajo pranato. Alguien puede decir, ¿y quién es pranato? Bueno, ese es el más chévere de todos. El que tiene más poder, el que se desnuda más, el que te grita, el que te patea, el que te apuñala y sigue, ese es el más chévere. Ese es el pranato. Ese es el jefe de las cárceles. Eso es una figura que en el tiempo que yo estuve como directora no existía. Existió después con la persona que les dije que se llamaba Iris Varela. El internado judicial de Carabobo tiene máxima, mínima y mujeres. En el centro penitenciario de Aragua, en Tocorón, igual, mujeres. También existen mujeres y son, como les dije antes, más peligrosas que los hombres presos. Son de armas a tomar. Y tienes el centro penitenciario de Monagas, La Pica, el internado judicial de Bolívar, el internado judicial de Yaracuy, el judicial de Barinas y el judicial de Trujillo. Por ejemplo, el de Barinas no lo conocí. Han abierto otras cárceles después que yo salí de Venezuela por amenaza directa de Chávez. Chávez lo tuve preso y les digo una cosa, desde el primer día que lo vi, sabía que era comunista. Y definitivamente era una persona que estaba desfasada de la realidad. Pero el pueblo venezolano en 1998 premia a un golpista con la silla presidencial. Así que nosotros los venezolanos también somos responsables de lo que hoy estamos viviendo, lamentablemente. Por eso yo le digo a gente joven como ustedes, nunca dejen de votar. Nunca dejen de votar, para que no pueda decirle a nadie que ustedes no contribuyeron a hacer la diferencia. Fíjense, los porcentajes de la población reclusa en cárceles analizados bajo régimen: 43 vistas, bajo pranato 46, que fue una época que acaba de terminar en Venezuela, donde se acabaron los pranatos porque se murieron, pero definitivamente destruyeron todo el sistema carcelario. Sigue la... Ajá, gracias. En Venezuela existen 52 centros carcelarios y sin embargo en el año 2022 solo se encuentran 45 operativos. ¿Por qué? Porque la diferencia la tuvieron que cerrar porque se descubrió que eran centros de tortura, centros de secuestro, centros para tener a la gente secuestrada, esclavizada. Era un desastre, pero es que el Estado lo sabía. El Estado sabía que estaba pasando eso, pero que nadie decía nada. Porque el miedo nos calla. Y el miedo hace que te cuides, pero el miedo también te lleva a la siguiente opción, que es hablar, luchar y decir lo que tú crees que no está bien. Tienen el derecho de hablar. Quien te diga que no lo tenga, entonces no está bien de la cabeza, de verdad. Miren, capacidad instalada 26.238 y la capacidad real instalada 20.438. Eso es una cifra que me da mucha pena leerla. Y tener tantos presos carcelarios, tantos centros carcelarios en un país que solamente tiene 30 millones de habitantes. Qué lástima. Okay. Mira dónde están las prisiones sobrepobladas. ¿Cuándo es sobrepoblada? No muy fácil. En un pabellón normalmente caben
200 presos. Pueden caber 600, ¿me creerían? ¿Ustedes creen? Entonces vives en el piso, en el medio, arriba y colgado. ¿Eso es vida? No. Eso te destruye el alma, el corazón y el pensamiento, el futuro, todo te lo destruye. Y es lo que tenemos que evitar. ¿Algo? Ok. Esto es algo que les quise traer para que vean por las edades de ustedes. Miren, entre 18 y 30 años, 45% de privados de libertad. La cantidad de jóvenes que delinquen, hasta por un arrebato te ponen preso, te caen a patada, la policía te arrastra. En cárceles, pues creo que les he hecho un recorrido bastante nutrido. Las cárceles de Latinoamérica son un desastre, las cárceles europeas son mejores. ¿Mejores en qué sentido? Cuidan más al preso, lo ponen a trabajar, a que sea útil, a que piensen. Hay gente que se ha graduado en las cárceles de abogado, de médico, de ingeniero, o sea que son sistemas que tratan de que el ser humano se recupere. Pero en la de nosotros pasará mucho tiempo antes que podamos decir que una cárcel latinoamericana, en mi humilde opinión, pueda servir. Así que muchísimas gracias y abiertas a cualquier pregunta que ustedes quieran.